Bueno, nada. Oh, mira, se le baja también esto, no me había dado cuenta. ¡Qué genial! ¡Sí, señor! ¡Dios! Es que yo sabía que era esta la carrocería que tenía que venir a buscar. Bueno, chicos, yendo a buscar la carrocería del nuevo proyecto, sí, señor. Bueno, estoy yendo para Santa Comba, un pueblo que queda como a 40 minutos de mi pueblo, básicamente. Y nada, vamos ya en camino para allá a buscar nueva carrocería para nuestro proyecto. ¡Qué emoción! Esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo, así que vamos para allá. Bueno, está la batería muerta. La carcasa para el nuevo proyecto ya está aquí. Ya tenemos nuestros Power Wheels. Vine hasta aquí, hasta Santa Comba, un pueblo que está como hasta 45 minutos de mi casa, pero porque quería justamente esta carrocería. No vi ninguna otra como esta en el Wallapop, en Mil Anuncios, en el Facebook Marketplace, en ningún lado. Le vamos a hacer un montón de modificaciones, le podemos hacer paragolpes delantero de hierro, le vamos a poner unos focos por aquí, le podemos hacer paragolpes trasero de hierro también. Tenemos un montón de cosas para hacer. Primero, principalmente, hay que hacerle todas las modificaciones que tenemos que hacerle para que me pueda aguantar a mí, para que pueda ir bien y, bueno, evidentemente para que lleve el quad aquí abajo, ¿no? Pero bueno, tenemos un sitio donde si queremos ensanchar, alargar la carrocería un poco, lo podemos cortar un poco como por aquí y se nos va a hacer mucho más fácil que alargar cualquier otra carrocería de estas, de BMW o de Audi o de esas cosas que se consiguen aquí donde estoy yo, por lo menos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarle la carrocería al quad, el volante y todo eso, dejarlo así lo más plano posible. Y luego vamos a empezar a presentar aquí, ver qué es lo que tenemos que cortar, qué es lo que vamos a quitar, qué es lo que vamos a añadir. Pero bueno, básicamente vamos a empezar por aquí, a desarmar el quad. La carrocería esta del quad la voy a conservar. No sé si para ponérsela a este otro proyecto, pero bueno, las piezas todas las piezas las guardo y siempre reuso cosas de uno para el otro. Como podemos ver en el vídeo anterior, donde a esta le pusimos el carburador que nos quedó de la Derby, por allá, y con unas piecitas, con unas piecitas de la Derby, un escape del Polaris y otras cositas allí, unos tubos y unos codos que tengo por ahí. Vamos a hacerle el tubo de escape a este más ancho. También le vamos a mejorar un poco la potencia de este motor. Esto es un quad, que es un motor de 110. Bueno, la verdad es que en los otros vídeos también pueden ver cómo lo probamos y va bastante bien. Así que, bueno, bastante bien, ¿no? Obviamente no es como uno de estos de los proyectos de los que nos estamos inspirando, que son de 450, pero bueno, va bastante bien para lo que es lo que tenemos a la mano y es lo que vamos a usar, así que vamos a hacer lo mejor posible, eso sí. Así que nada, vamos allá. Muy bien, ya tenemos el quad sin los plásticos. Ahora mismo lo que vamos a hacer es sacar el volante, que el volante lo vamos a cortar. Bueno, el manubrio lo vamos a cortar para hacer un volante, presentando un poco la cosa aquí. Ya sabemos que eso lo tengo que quitar también de una vez, lo voy a quitar el escape también, porque va a ir por otro sitio. Y voy a quitar unas cuantas cosillas más que sé que me hacen falta ya quitar de una vez, antes de quitar el volante y empezar con presentando la carrocería y eso. Tengo que quitar el carburador también, porque ahora lo que tengo pensado hacer con la dirección es que esta caña, en vez de subir así, que ahora suba así, para acá, para yo poder girar por aquí más o menos. Pero voy a presentar la carrocería y eso más o menos para ver dónde tendría que ir el volante, a ver cuánto la tengo que inclinar
a ver dónde tengo que cortar la carrocería y eso. Así que nada, vamos a terminar de sacar unas cosillas y seguimos. Bueno, ya terminé de sacar el depósito. Bueno, podemos ver, bueno, falta quitar esa parte de allá atrás, que es lo que voy a quitar ahora, y el tubo de escape, más el carburador. Y nada, desarmamos entonces la carrocería para ver cómo empezamos ya a mezclar una cosa con la otra, dónde tengo que cortar y dónde no. Dios, esto va a ser fenomenal. 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 Aquí tenemos la primera presentada de la carrocería sobre el buggy. Evidentemente no va a quedar a esa altura, va a ir mucho más abajo, pero se ve súper gracioso. Así que ahora parece una mini monster truck. Nada, tenemos que cortar allí lo del tema de la dirección para inclinarlo más para allá. Ya sé que tengo que cortar la carrocería, la voy a cortar por aquí, justo. ¿Dónde era? Aquí, justo. Cortamos aquí y esto lo alargamos hacia atrás y alargamos este paral. Este techito va a estar aquí. Lo que vamos es agregar un pedazo como así de chapa, doblada así con esta formita que tenga esta L aquí. Continúa aquí. Todo lo que es la parte de abajo, los guardabarros y todo eso está en la otra parte, que eso lo tenemos que cortar luego también. Que vamos a aprovechar algunas partecillas del suelo, pero bueno, aquí ahora le vamos a sacar los motores, sacarle toda la atrapallada. Y nada, primero que nada ahora, lo que viene es cortar, empezar a cortar el quad, ya mover el tema de la dirección más o menos donde quiero que vaya, cortar la carrocería por allí, para hacerla un poco más larga y empezar a buscar la manera de bajar absolutamente todo lo más posible. Lo más posible que pueda ir lo más abajo, es ahí donde vaya. Luego vamos a cortar esta parte de aquí abajo, que también la vamos a cortar por el mismo sitio. Vamos a quitarle como que un poco del suelo, que el suelo ya lo haremos luego nosotros tubular. Y es para aprovechar más que todos los aletines y los paragolpes y esos bordecillos que no tiene la parte superior de la carrocería. Pero bueno, así va quedando hasta ahora. Déjanos saber allá abajo en los comentarios qué le harías tú, cómo lo harías. Evidentemente esto lo vamos a bajar lo más posible. Hay que cortar el manubrio de la dirección y ponerlo más inclinado hacia allá. Como dije antes, cortar la carrocería y echarlo para atrás. Y voy a ir cortando un poco el chasis y modificándolo de tal manera de que me quede en la posición del asiento lo más abajo posible para que busque lo menos de volcar. De todas maneras, le vamos a poner también unos separadores de rueda para separarlo, no sé si todavía 3 o 5 centímetros. Voy a tratar de ancharlo lo máximo posible, pero que me quepa dentro de la furgoneta. Eso es lo importante de este proyecto, que quepa dentro de mi furgoneta, cuestión de que me lo pueda llevar para donde yo quiera llevármelo y usarlo, sin tener que estar con remolques, ni historias, ni nada por el estilo, como nos pasa con aquellos que es más complicado de moverlos. Esto lo meto detrás de la furgoneta y en la finca del quien sea o en el sitio donde sea, lo puedo bajar y darle una vuelta y usarlo y disfrutarlo. Así que nada, ya saben, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita y déjenos saber por allá abajo qué les va pareciendo el vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.